Hola con todos, saludos cordiales. Recordemos que en la sesión anterior comenzamos nosotros a identificar algunos de los elementos de la sabiduría andina o del pensamiento andino, como quiera que lo podamos denominar, y que dentro de este contexto habíamos puesto algunos elementos que de repente nos iban a generar ciertas comprensiones que a mi modo de ver nos permitirán identificar cuáles son esos contextos holísticos sobre los cuales se desarrolla dicho pensamiento. Y seguramente una trinidad por ahí debería aparecernos, y debería ser una trinidad que de repente nos sirva para empezar a generar esas comprensiones. Y claro, sería súper importante que nosotros tratemos de ahondar un tanto en ese pensamiento, porque de repente en el momento en el que nosotros podamos quedarnos en los contextos eminentemente de querer comprender que el pensamiento andino se basa en temas energéticos, por ejemplo, la energía de quién, energía de la naturaleza, entonces teníamos que sumar a la energía el tema naturaleza, y de hecho cuando generemos comprensión de la naturaleza, irnos a un grado mucho más alto, digo yo, que de la ciencia, que tendría que ver eminentemente con el tema de la sabiduría. Entonces, la trilogía de la cual yo precisamente quería hablarles era de la trilogía Sabiduría, Energía, Naturaleza. ¿Sí? Esto nos lleva o nos induce a pensar en que de repente este tipo de pensamiento es un pensamiento opuesto al pensamiento occidental. Acuérdense ustedes que el pensamiento occidental derivaba en temas científico-tecnológicos, en temas de desarrollo, ¿no? En temas de visiones, en donde de repente las connotaciones de dicho pensamiento se iban mucho hacia esa idea de racionalidad y de verdad que tenían o que tienen todavía en el tema del pensamiento occidental. En tanto que acá, en el momento en que hablamos de una sabiduría, no estamos hablando de un conocimiento científico, sino más bien estamos hablando de algunas comprensiones que nos harán sentir que nosotros somos un elemento más dentro de este gran conglomerado que podríamos llamarle la naturaleza, el cosmos, como quiera que queramos llamarle, pero somos solamente un elemento más. Y por ahí debería comenzar el proceso de comprensión de lo que significa una sabiduría, ¿sí? Es decir, ubicarnos como una especie dentro de múltiples especies, una vida dentro de múltiples vidas. Entonces, por ahí tendríamos que empezar a entender el tema sabiduría. Y claro, al momento en el que nosotros hablábamos de los contextos energéticos, hacíamos referencia a energías que devienen en primera instancia de los 4 elementos, y decíamos el fuego era uno de los primeros elementos energéticos que nosotros debíamos tomar en consideración como aquel elemento que seguramente iba a ser creado como un elemento de calor en donde se incubaban, decíamos nosotros, los gérmenes de todo cuanto iba a ser creado, ¿no es cierto? Así le denominábamos al fuego. Después nos íbamos a hacer el análisis del aire, del agua y de la tierra, y decimos todos estos son elementos energéticos, y después de todo, ¿sí? Cada uno de los seres vivos, sean estos animales, vegetales, minerales, decíamos en el pensamiento andino todo tiene vida, ¿sí? Entonces ese era el primer contexto que habíamos puesto dentro del análisis en la sesión anterior, y quisiera hoy abordar temas simbológicos, digamos así, temas simbológicos. Es que lo que pasa es que los símbolos no solamente son una representación, ¿no? Los símbolos tienen una serie de connotaciones que van más allá de esa representación, y que seguramente se convierten en una especie de sentir, ¿sí? Oigan, y yo quisiera aquí simplemente hacer una asimilación con
con aquello que nos han engendrado las marcas hoy por hoy, ¿no? Porque hoy por hoy nosotros sabemos que las grandes empresas internacionales, las grandes marcas internacionales, en algún momento, bajo una perspectiva de marketing, a nosotros nos decían, sí, oigan, ustedes tienen que simbolizar la marca. Y precisamente aparecía el tema del símbolo, aparecía el tema del logotipo, aparecía el tema del color, aparecía el tema del diseño, aparecían todos esos temas que alrededor de las marcas funcionaban y funcionan. Porque seguramente nosotros en muchos de los casos no conocemos un producto como producto, sino que también lo conocemos eminentemente bajo la idea de la marca, ¿no? Y ustedes saben que hoy por hoy las marcas posicionan, las marcas venden, las marcas contribuyen al bienestar empresarial, las marcas tienen su significado que va muy, pero muy apegado a la identidad de esa marca. Entonces, claro, miren, ¿por qué no pensar que si bajo un contexto empresarial el tema funcionó, ¿por qué no entender que la simbología que nosotros podríamos tomar en consideración desde contextos andinos puede precisamente tener un significado que vaya mucho más allá, ¿no? Que vaya mucho más allá de lo meramente superfluo, digamos así, porque podría también tratar de entenderse que si nosotros manejamos eminentemente el tema de símbolos, podríamos caer en aquello que de repente a veces es un poquito mal visto como el contexto de la magia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros unificamos las ideas de símbolo, mito y magia, seguramente por ahí tendríamos que ir afianzando aquellos grandes contextos culturales, aquellos grandes saberes que podríamos tener en las poblaciones ancestrales y que podríamos nosotros empezar a entender que tienen un verdadero significado. El símbolo es identitario, ¿no es cierto? El símbolo establece un sentimiento de presencia concreta de aquello que nosotros queremos simbolizar, ¿sí? El símbolo no depende de reglas formales ni de lógicas. El símbolo tiene un carácter y una función que tiene que tener un carácter comunitario. Por favor, tenemos que simbolizar algo a través de lo cual mucha gente podría empezar a seguir, ¿sí? Entonces, tiene muchas connotaciones del tema simbólico. Los mitos, en cambio, encarnan, enmarcan un pensamiento autónomo que engloba cierta verdad, ¿es verdad? Entonces, miren, al decir engloba cierta verdad, significa que nosotros, al traducir en un símbolo, ¿no?, la identidad de aquello que queremos simbolizar, de repente estamos plasmando una verdad que nosotros queremos que sea renombrada. Y puede ser que dentro de este contexto denotemos que este simbolismo se convierte en algún momento en algún mito, ¿no es cierto? Y deberíamos nosotros aquí hacernos una pregunta. ¿Qué comunidad de seres humanos, y aquí voy a los seres humanos, no ha tenido sus mitos o un pensamiento mitológico, ¿sí? La lógica del mito, por favor, la lógica del mito. Era la primera gran palabra que nosotros teníamos en nuestro argot de pensamiento, porque la mitología precisamente devenía de eso, de un pensamiento holístico, universal, en donde la lógica y el mito estaban unidos en algún momento. Y claro, por esos contextos de base científicos se desplegaron, se dividieron, y resulta que ahora una cosa es la lógica y otra cosa es el mito. Entonces, con esta introducción, yo quisiera que ustedes, por favor, pongan su atención en el fondo de pantalla, que ustedes tienen por ahí, para tratar de entender esta simbología que les voy a presentar, a la cual le vamos a llamar, en primera instancia, antes de su construcción, por favor, les vamos a llamar tincuy, ¿sí? Es un tincuy, que es un cuadrado y un círculo que son complementarios y proporcionales, ¿ya?
Un cuadrado y un círculo que son complementarios y proporcionales. Esa es la idea. Porque resulta que cuando ustedes empiezan a ver las construcciones andinas, siempre van a encontrar círculos y cuadrados, que es uno de los misterios antropológicos que de repente podríamos nosotros suscitar como idea primigenia que tenían estas poblaciones incaicas. Y decíamos, ¿qué significa el cuadrado y qué significa el círculo? ¿No? Eso primero. Entonces, de repente, cuando nosotros queremos hacer un ejercicio en donde queramos entender este significado, deberíamos irnos eminentemente a temas cosmológicos, porque recuerden ustedes que nuestras poblaciones siempre estuvieron viendo el más allá, siempre estuvieron viendo el firmamento, digamos así. Y de repente por ahí empezamos a entender algunas relaciones sobre las cuales precisamente ellos pensaban. El tema del cuadrado y el círculo significa que en el momento en que ustedes pueden trazar al interior de un círculo un cuadrado, resulta que en su diámetro, ¿sí? Resulta que en su diámetro ustedes tienen la proporcionalidad perfecta, ¿sí? Es decir, el diámetro en las esquinas que ustedes tienen del cuadrado y el diámetro en cualquier punto del círculo es el mismo. Por eso decimos que hay una proporcionalidad perfecta. Y claro, uno de los entornos visualizados como verdades en el pensamiento andino es que precisamente nosotros deberíamos ser seres complementarios y proporcionales, porque ahí aparentemente nosotros deberíamos encontrar el equilibrio, ¿no? Ese es el tema, encontrar un equilibrio. Entonces, aquí existen una serie de interpretaciones, sobre todo cuando nosotros podemos referenciar a María Choltén, y también cuando podríamos referenciar al pensamiento que se genera a través de los escritos de Javier Lajo, ¿no? Ellos precisamente hacen una interpretación de esto y también nos llevan a entender y a manejar una construcción de una de las figuras más importantes dentro de lo que es el pensamiento andino, cuál es el tema del desarrollo de la chacana. Primero, ese es el tema, ¿no? ¿Es una cruz cuadrada o es la cruz del Tiwanaku? Como quiera que quieran llamarlo. O la cruz del sur también se la llama, ¿no es cierto? Entonces resulta que cuando vemos cómo está estructurada la chacana o cómo se dibuja una chacana, nosotros deberíamos partir precisamente de los elementos que les estaba mencionando. Es decir, cuadrados, círculos, ¿no es cierto? Y ustedes podrán notar que aquí en esta figura tenemos nosotros en primera instancia 3 círculos, ¿no es cierto? Esos 3 círculos que son los que rodean a la chacana y que si nos fuéramos a la clase anterior diríamos cada uno representa uno de los mundos, es decir, representan el Hanan, el Hanan Pacha, ¿no es cierto? Que nosotros habíamos visto la sesión anterior, el Uku Pacha y el Kai Pacha. O sea, tenemos los 3 mundos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes dibujan las 3 circunferencias inyectadas de un cuadrado, ¿no es verdad? Que tenemos por ahí. Y trazan precisamente ciertas diagonales, ustedes pueden dibujar una chacana perfecta. Ese es el primer contexto, por favor. Dibujar la chacana que tenemos representada por ahí. Este tema nos lleva a entender algunas situaciones. Por ejemplo, lo primero es que ustedes tienen una diagonal que, a decir de los autores que he mencionado, se maneja a manera de un Capac Ñan. Ustedes han de haber oído esa terminología, el Capac Ñan, que es un camino, ¿sí? Y el Capac Ñan es una representación de un camino que está a 45 grados, ¿no? de la relación que existe
entre el tema norte, sur, este, oeste. Está a 45 grados, y en este caso, si me voy un poquito más allá, del eje de rotación del planeta Tierra. Entonces, resulta que cuando ponemos este tema del Capañano a 45 grados, seguramente algo que es muy, pero muy sorprendente, es que los antiguos pueblos preincaicos e incaicos pusieron o ubicaron a las principales ciudades de esa época, ¿no es cierto?, fueron trazadas a los 45 grados, ¿no es cierto?, de camino, que significa que el Capañán, o el camino de la verdad, o el camino de los justos, como le llamaban, precisamente formaba un ángulo de 45 grados, las principales ciudades, por favor, ¿sí? Eso solamente como una primera idea referencial de que seguramente en esa época, si no queremos aparentar que sea una coincidencia, en esa época de repente ya se manejaba la idea de que deberíamos hacer nosotros una representación, ¿sí? Una representación en donde precisamente tratemos de plasmar el significado de la relación existente entre, ¿no es cierto?, entre el grado angulatorio que tenemos con respecto al eje de rotación de la Tierra y los pueblos ubicados por encima de ese eje, a manera de metáfora, por favor, ¿sí? Entonces tenemos por ahí el primer contexto, 45 grados. Y cuando nosotros inscribimos los diferentes círculos y cuadrados, seguramente lo que tenemos nosotros es, como les decía, la representación de esa cruz cuadrada, inscrita en el círculo mayor, ¿no? ¿Sí? Y que tiene un mismo perímetro también, y que de repente está asociada con el nombre Tawa, ¿no?, que en quechua significa cruz, ¿sí? Ese es el primer contexto. A ver, precisamente encontrar el cuadrado y el círculo que tengan el mismo perímetro es encontrar los dos símbolos complementarios, ¿no?, y proporcionales. Es encontrar una paridad perfecta, el par primordial. Por favor, en el momento en que nosotros empezamos a atender esa relación, comienza todo un pensamiento alrededor de qué. Si simbolizábamos paridad perfecta, por favor, uno de los contextos que nosotros deberíamos utilizar en el pensamiento andino es precisamente el de ir tras la búsqueda de nuestros pares, por favor. Ese es el tema. Entonces quisiera aquí, por favor, introducir el concepto pares, ¿ya? Pero ya vamos a ir viendo cuáles son los pares, ¿ya? Y resulta que cuando queremos hacer un análisis de este tema, al encontrar esa relación de complemento y proporcionalidad, de la pareja primordial, de la relación simbólica entre el Pachacama y el Pachamama. Acuérdense ustedes que había una relación simbólica por ahí, cuando decíamos Pachacama, Pachamama, Inti, ¿no es verdad? Ahora vamos a quedarnos con el par, el Pachacama y la Pachamama. Surge una operación geométrica de obtención de la cruz cuadrada, o cruz del Tiwanaku, que es básicamente una operación muy sencilla si ustedes quieren dibujarla, y que esta cruz andina precisamente simboliza una especie de cruz puente. Ese es el tema, ¿no? Cruz, puente o vincularidad, porque ustedes ven que tiene una especie de gradas, ¿no es cierto? Y que esa especie de gradas es conexión entre mundos, ¿ya? Entre los mundos que ya habíamos planteado. Entonces, si pensamos que por ahí nosotros vamos a manejar una especie de conexiones, ¿no es cierto? Lo que podríamos decir es que nosotros deberíamos pensar
es en que el mundo andino vive en un cosmos de par, o lo que es lo mismo, la existencia de un duoverso o de un pariverso, que es un poco diferente al tema que se maneja por Occidente, que decían que nosotros tenemos un universo. Bueno, ahora se habla de muchos temas, ¿no? Ahora se habla de un multiverso y todo eso. Pero por acá, por el pensamiento andino, se hablaba del tema del pariverso. El pensamiento paritario de los andinos, que no tiene nada que ver con la dialéctica hegeliana que nosotros conocíamos, ¿no es cierto? Porque en la dialéctica nosotros veíamos opuestos, y su correlato en cuanto a cómo se pueden ver los pares, precisamente tenían que manejarse dentro de una especie de principio, que sería el principio de la complementariedad. O sea, tenemos nosotros que buscar pares complementarios, ¿sí? Y resulta que cuando necesitamos nosotros empezar a ver estas paridades, las podríamos ir encontrando en diferentes niveles de lo que es el dibujo de la chacana. Ustedes tienen pares norte-sur por ahí. Ustedes tienen pares este-oeste. Pueden ejemplificarlo como ustedes quieran. Tienen pares hombre-mujer, ¿sí? Tienen pares día-noche. Tienen pares lluvia-sol. Es decir, tenemos que ir buscando esas paridades que puedan ser perfectas, porque son antagónicos, pero son complementarios. Pero resulta adicionalmente que nosotros por ahí podríamos trazar unas diagonales, y ustedes lo tienen pintado en azul, y esas diagonales podrían manejar una especie de representación cuando ustedes unifican en un lado angular a esas diagonales que están pintadas y sacan precisamente el tamaño del ángulo, y se van a dar cuenta que ese tamaño del ángulo aproximadamente es de 20 grados 43 minutos, ¿sí? Que fue originalmente el mismo ángulo del eje de rotación de la Tierra, que hoy en día tiene 23 grados 50 minutos, algo así, ¿no es cierto? Pero que de repente a nosotros nos lleva a tratar de entender que en el momento en que hacemos una relación cosmológica entre los tres mundos, ¿no es verdad? Nosotros encontramos algo que aparentemente nos va a dar ciertas pistas. Por favor, ¿ciertas pistas de qué? De tratar de entender cuál es el origen de la vida, ¿sí? Entonces, si ustedes le ponen un poquito de atención al tema, los 23 grados, ¿no es cierto? Los 23 grados que les estoy hablando de relación entre el eje de rotación, ¿sí? Entre el eje de rotación y la línea diagonal, nos llevará a comprender que en el momento en el que el planeta empieza a girar, ¿es verdad? Tiene una especie de eje que es imaginario, pero alrededor de ese eje el planeta gira, ¿no es cierto? Y que en esa relación que existe entre planeta más el universo, y más concretamente con el sistema solar, el planeta empieza a moverse, ¿sí? Y no solamente bajo la idea de rotación, sino también bajo la idea de traslación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nuevamente un tema energético. O sea, el planeta tiene energía en su interior, a 6.000 grados centígrados, ¿no es cierto? Pero el Sol también tiene su energía en su exterior, 6.000 grados centígrados. Y resulta que, como también la masa del Sol es mucho más grande que la masa del planeta, ejerce su tema de atracción, y por eso precisamente comienzan a moverse. Entonces hay una relación en el sistema solar, el Sol, el planeta. Y resulta que en el momento en que el planeta comienza a moverse, maneja una especie de movimiento. Por aquí en esta figura que se encontró precisamente en el tema de Javier Lajo,
él nos dice que tiene una especie de movimiento con un efecto de trompo, ¿no? Pero claro, el efecto de trompo dice que en primera instancia tiene un movimiento de rotación bastante grande y fuerte, y después se va debilitando, ¿no? Se va haciendo más pequeño, que es algo bastante parecido al tema del analema, que ustedes lo ven dibujado también aquí, ese símbolo que normalmente lo conocen como símbolo del infinito, que es un símbolo del analema. Entonces el planeta precisamente, empieza a moverse, ¿no es cierto?, a hacer su trayectoria alrededor del Sol. Esa trayectoria tendrá ciertos puntos de inflexión, 2 puntos de unión en el mismo punto y 2 puntos de distanciamiento, que por favor representan solsticios y equinoccios, ¿ya? Entonces, nada disparatado lo que hacían por acá nuestros indígenas, ¿no es cierto?, que cogían y hacían el solsticio, la fiesta del solsticio, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, los equinoccios, y que aprovechaban precisamente para tratar de identificar en qué momento sembrar sus cosechas. Entonces, ¿por qué era? Era por esa relación cosmológica que tenemos entre planeta y Sol, ¿ya? Entonces resulta que cuando hay esos cambios o esos puntos de inflexión que nosotros vemos ahí en el analema, resulta que existe el cambio de estaciones también, ¿no? Entonces, los cambios de estaciones seguramente representan la verdad visualizada desde la sabiduría andina. Acuérdense ustedes, la verdad en Occidente era diferente. La verdad en Occidente es ciencia, es desarrollo, es crecimiento económico. La verdad en Occidente era filosofía en una primera instancia. La verdad en Occidente son primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial. O sea, esos son los temas de la verdad en Occidente, las ideas de desarrollo. En cambio acá, la verdad en los países andinos tiene que ver, en cambio, con el hecho de querer identificar cuál es el origen de la vida. ¿Y a qué le atribuimos por acá, según el pensamiento de estos autores? El origen de la vida le atribuimos precisamente al cambio de estaciones, ¿no? Entonces, un cambio de estaciones que es una consecuencia de una relación energética entre planeta y Sol. Primero, un cambio de estaciones que es la consecuencia de un trabajar de todos los días del planeta y del Sol por mantenerse en órbita. Por favor, yo me imagino esas fuerzas tan grandes que deberían engendrarse alrededor del Sol y del planeta para que se mantenga. Porque lo más fácil sería que salgamos disparados, pues, ¿no? En algún momento se estaba leyendo algo relacionado con el tema. Dicen que en el momento en el que el Sol se apague, ¿no?, seguramente el planeta sale disparado al universo. El universo es tan grande. En cambio aquí nosotros tenemos esa relación armónica paritaria, por favor, paritaria, entre el Sol, ¿no es cierto?, y el planeta, que es algo súper interesante que nosotros deberíamos visualizar, porque de repente esto nos lleva a comprender que uno de los grandes temas que deberíamos nosotros siempre privilegiar dentro de lo que es el contexto de nuestro trabajo diario, precisamente es ese trabajo, es esa energía, es esa fuerza, es eso que nuestro planeta no deja de hacerlo, ¿no? Nuestro planeta no deja de producir sus frutos, nuestro planeta no deja de engendrar alternativas de vida, ¿no? Entonces, oigan, pensar en la naturaleza es algo que nosotros deberíamos siempre tratar de privilegiar, ¿no? Entonces, para un hombre de la cultura andina, ¿no es cierto?, es muy importante que exista precisamente ese equilibrio que nosotros deberíamos mantener dentro de lo que es el grado de inclinación del planeta. Porque mire que el planeta sigue inclinándose y va cambiando su tema de inclinación. Y nosotros
ahí diríamos, oigan, y si en algún momento, el eje de rotación se inclina mucho más, ¿qué podría pasar con el planeta? ¿Sí? Entonces por el pensamiento andino, le dicen, sí, o sea, eso para nosotros es un Pachacutic. ¿Es un Pachacutic? Sí, es un Pachacutic. ¿Y cuál es el tema de entender que sea un Pachacutic? Simple. Ya ha habido aniquilaciones de la vida en el planeta. Si mal no recuerdo, desde el pensamiento andino, ya ha habido 4 soles ocultos antes, ¿no es cierto? Y que de repente por acá nosotros vemos que en el momento en que sigue inclinándose, aparecerán nuevamente problemas atmosféricos, aparecerán nuevamente fenómenos de la naturaleza que hagan que la vida pueda apagarse. Y a eso precisamente, desde el pensamiento andino, se le llama el Pachacutic. Entonces, el eje de inclinación de la Tierra, por favor, cede con el tiempo, cierto que lentamente, pero sigue cediendo, ¿no es cierto? Y siendo que el Kapamyán era un alineamiento que era usado como un sistema para monitorear el ángulo de incidencia del Sol sobre la Tierra, es lícito preguntarse, de repente, si es que había la aspiración o voluntad en los constructores del Kapamyán, no solo de monitorear el ángulo de incidencia de los rayos solares, sino de literalmente amarrarlo, es decir, mantener fijo ese ángulo de incidencia. Y finalmente, solo era una aspiración, o es que los incas sabían cómo hacerlo, y esta solo es una pregunta, ¿ya? No podemos dejar de pensar entonces cuánto se tardará en inclinarse lo suficiente el eje para que se dé la vuelta al mundo, ¿no es cierto? Ese es uno de los temas que debemos ponernos a pensar por acá dentro de este contexto. Entonces, si recapitulamos, la verdad en el pensamiento andino tiene que ver con un gran tema de sabiduría alrededor de los fenómenos de la naturaleza que tienen un impulso energético y que nos llevarán a preguntarnos a nosotros, ¿dónde está el origen de la vida? Y si ese origen de la vida, por favor, si ese origen de la vida de repente tiene mucho que ver con estos grandes fenómenos naturales, en donde precisamente nosotros podríamos afianzar el tema del origen. Acuérdense ustedes, le llamamos causa y al tema del origen, ¿sí? Ahora, ¿qué deberíamos nosotros pensar alrededor de este simbolismo? Que la filosofía andina tiene ciertos rasgos, ¿no? Es decir, tiene una representación que es cúltica, que es ceremonial, que es simbólica, y simbólica precisamente del mundo que le rodea, a fin de que siempre uno pueda sentir la realidad, ¿sí? Y que lógicamente acá el símbolo se sobrepone a la palabra. Por favor, hay que sentir la realidad. Y a veces cuando tenemos ciertos conversatorios con algunas personas, y lo típico es eso, ¿no? Lo típico es pensar en temas espirituales en muchos de los casos, sobre todo en estos momentos que nosotros tenemos estos problemas de aquí del tema de poder asimilar estos encierros sobre los cuales estamos viviendo en esta época. Dicen es que lo que pasa es que uno tiene que resaltar la espiritualidad, ¿verdad? Y seguramente uno tiene que ir buscando mecanismos y cómo y qué hago y cómo me voy a sentir bien, cómo voy a tratar de estar mejor. Y digo yo, es un buen ejercicio, pero es un buen ejercicio el hecho de que nosotros nos reencontremos con la naturaleza. Por favor, nos reencontremos. ¿Por qué digo? Porque de repente en esta época de modernidad, si no queremos llamarle posmodernidad, nosotros nos decimos muy citadinos. Y el citadino está ahí dando vueltas, trabaja, ¿no es cierto? Alrededor de querer conseguir bienes materiales, alrededor de querer conseguir temas de consumo y todas esas circunstancias. Entonces,
de repente nos olvidamos un poquito de la naturaleza, que es la que nos cobija. Entonces, manejar temas simbólicos alrededor de la naturaleza es muy interesante, porque si es que nosotros le ponemos nuestros rasgos de creencia, de comprensión, y le mandamos a nuestro subconsciente la creencia, es bien interesante, ¿sí? Si no, acuérdense ustedes de las famosas medicinas placebo, ¿no? O sea, que no tiene nada, que es agüita con sal, que se toma y que alguien le hizo bien porque le dijeron que era medicina. O sea, también puede darse ese efecto. Entonces, nosotros tenemos que creer en lo que estamos haciendo para poder estar bien, para poder estar en armonía. Entonces, la filosofía andina no solamente maneja el tema de la representación cúltica y ceremonial, sino también maneja una relacionalidad del todo con puntos de convergencia cruzados. Por favor, una relacionalidad del todo. Todos somos seres relacionales. Por favor, uno tiene que aprender a respetar la vida en las diferentes condiciones, ¿sí? Uno tiene que entender que cada uno de los seres que estamos en el planeta venimos a cumplir una determinada función. Entonces, ese es el tema de la filosofía andina. Todos generamos una función, y por lo tanto tenemos que respetarnos. Debe haber un conocimiento sensitivo en la filosofía andina, ¿sí? Fundado en las facultades no visuales como mecanismo de acercamiento a la realidad. Por favor, un conocimiento sensitivo, es decir, es un conocimiento de las emociones, es un conocimiento de los sentimientos, es un conocimiento de los presentimientos, es un conocimiento del olfato, es un conocimiento del oído, es un conocimiento del tacto, ¿ya? O sea, se siente a la realidad en lugar de querer conocerla o pensarla. Por favor, se siente a la realidad. Y eso es muy importante dentro de este contexto. ¿Cuáles son, a diferencia del pensamiento occidental, cuáles son los principios de la racionalidad andina? Por favor, racionalidad andina. Que la racionalidad en Occidente se manejaba con la demostración de hipótesis, acuérdense ustedes, ¿sí? Con métodos. En el tema de la racionalidad andina, los principios son, y aquí por favor les voy a enumerar: relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad, ciclicidad. Tenemos 5 principios, ¿ya? Ustedes me dirán, a ver, relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad, ¿sí? Por favor, relacionalidad. Cada cosa es un nudo de relaciones que remite a otras. Cada cosa es un nudo de relaciones que remite a otras. A ver, yo pienso en el origen de la vida como individuo. Seguramente nace de la posibilidad de que 2 personas se unieron, padre y madre, anteriormente, tuvieron su relación y nace uno como individuo. Pero al momento en que uno nace, ¿no es cierto?, apenas abre los ojos y apenas siente y apenas nosotros ya tenemos listo nuestro sistema nervioso para empezar a sentirlo, empezamos a ver un mundo de relaciones. Empezamos a ver que necesito un poquito de leche para seguir viviendo. Empezamos a notar que por ahí asoma un mundo del color, ¿no? Para entender qué colores yo quisiera privilegiar en mi vida. Entendemos nosotros que existe un lugar en donde de repente lo voy a hacer de aposento y tengo que relacionarme con mis aposentos. Entiendo yo que por ahí asoma una especie diferente y lo normal es ver un perrito o un gatito al lado y sé que tengo que relacionarme con ellos. Y de repente cuando sigo evolucionando, dice, es que lo que pasa es que tienes que ir a la escuela. Voy a relacionarme con otros compañeritos en la escuela. Y en el trabajo tengo que relacionarme. Y cuando hago un viaje voy a relacionarme. Lo primerito es, por favor, como principio, la relacionalidad. Tengo que entender que debo relacionarme, por favor, con un contexto en donde precisamente en el momento en el que nosotros entendamos que nuestra vida es una especie de holograma, ¿no es cierto? Somos una especie de punto dentro de ese gran holograma
Y la relacionalidad precisamente viene del hecho de que nosotros no solamente somos seres sociales, sino también somos seres de una determinada especie. Entenderemos que hay relaciones en nuestro cerebro, entenderemos que hay relaciones en nuestra cultura, entenderemos que hay relaciones en nuestra mente, entenderemos que hay relaciones en el Estado, entendemos que hay relaciones en diferentes tipos de ideas, en todo, absolutamente en todo. Entonces el primer gran principio es relacionalidad. Ya. Entonces de ahí deviene precisamente el pensamiento comunitario, ¿sí? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quiénes? ¿A quiénes hago parte de mi vida? ¿No es cierto? Y si tengo ese pensamiento muy amplio, de repente no solamente circunscribo mi relación a mi familia, porque lo normal es decir, es que mi familia, oigan, qué identidades tan restringidas tenemos, ¿no? Es que es mi familia, oigan, espérense, la familia es todo el contexto planetario, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos nosotros comunidad, por favor, lo comunitario. Primero, empezando por ese principio de la relacionalidad. Luego deberíamos nosotros pensar en que aparece el principio de la correspondencia, ¿sí? Por favor, una vez que comprendemos que somos seres relacionales, debemos identificar aquellos pares que queremos que ingresen a formar parte de nuestra vida, pues debemos enviar al subconsciente que en la realidad nunca estamos solos. Habrá que buscar pares en todo el sistema universal. Astros, vegetales, animales, minerales, elementos, individuos, órganos, tejidos, células. Nos acompañan durante toda nuestra vida, sin que en muchas ocasiones ni siquiera los tomemos en cuenta por la cotidianidad diaria, ¿sí? En nuestra configuración de nuestro ambiente, de nuestro nicho ecológico, vamos a encontrar infinidad de pares. El sol, que nos entrega su calor y energía; el agua, que nos recuerda que debemos estar siempre en movimiento; la hierba, que absorbe la jucha, dicen así, de nuestros cuerpos o las malas energías, ¿no es cierto? Las hormigas, que nos recuerdan que hay que actuar, que hay que manejar un actuar comunitario; el perro, que nos enseña la lealtad; los padres, que nos demuestran su amor infinito. Por favor, buscamos entonces en el principio de la correspondencia los pares que necesitamos para nuestra vida. Por favor, no restringamos los pares a la pareja, son los pares que buscamos en nuestra vida. Porque, acuérdense ustedes, la chacana es una especie de equilibrio, ¿no es verdad? O sea, nos denota equilibrio, nos denota el gran equilibrio universal. Y ese equilibrio universal tenía un primer par bastante bien identificado, que era planeta Sol, que era planeta Inti, que era Pachamama Inti, como quieran llamarle, ¿no? Ahí hay un gran par. Y resulta que nosotros también a nuestra vida tenemos que rodearle de pares. Por favor, correspondientes. El gran proceso de la correspondencia es buscar los pares con los cuales nosotros necesitamos alimentar a nuestra vida, ¿sí? Ese es el tema que deberíamos manejar acá dentro del contexto. Entonces van dos principios, ¿no es cierto? El primero, la relacionalidad, y el segundo, la correspondencia. El tercer principio es la complementariedad, ¿sí? En el pensamiento occidental, a los pares se los contextualiza como los opuestos, ¿sí? Inclusive en el pensamiento oriental, el yin y el yang eran los opuestos. En el pensamiento andino se los entiende como los complementarios. Por favor, los pares son complementarios. A ver, ¿cómo es eso? La noche y el día, ¿opuestos? Aparentemente sí. Pero, a ver, vamos nuevamente. La noche, ¿qué simboliza la noche? ¿Lo oscuro? ¿El día? ¿La claridad? La noche, según las tradiciones religiosas de muchos lados, se lo asocia con el mal, al día con el bien. O sea, ¿con qué se lo asocia? Nosotros decimos acá, no habrá noche sin día, ¿sí? Y qué bien que le hace al día o a las energías del día para que asomen las energías de la noche. Las energías de la noche también son purificadoras, pues. Son interesantes, suena interesante. Yo tengo que dormir cuando haga mi ejercicio de dormir, por favor, todos los días. Tengo que aprovechar las energías del día que se está terminando
y las energías de la noche, perdón, las energías de la noche que está terminando y las del día que está empezando. O sea, si yo quiero ser equilibrado y quiero descansar bien, yo debería coger y decir, a ver, si me acuesto a las 8 de la noche, me levanto a las 4 de la mañana, listo, está totalmente equilibrado. Y se levantan ustedes bien, y se levantan con ánimos, y se levantan así con unas ganas bien interesantes de poder aprovechar nuevamente el nuevo día, ¿no? Eso es complementariedad, por favor, es complementariedad. Los complementos, por favor, deben valorarse, de acuerdo a su diversidad de funciones, porque cada uno de los pares debería o tiene diferentes funciones. O sea, entre el sol y la lluvia, ustedes tienen el efecto Cuichi, ¿no es cierto? ¿Sí? El Cuichi es el arco iris. El Cuichi es el arco iris. Imagínense ustedes. O sea, qué complementariedad tan espectacular, ¿no es cierto? Que entre el sol y la lluvia se forme esos matices de colores. Eso es algo espectacular. Es un fenómeno que nosotros siempre tratamos de identificar y por qué se forma. ¿Se dan cuenta? Y eso es complementariedad. Entre el agua y la tierra se genera la vegetación, ¿no? Son funciones diferentes, pero generan algo mayor. Entre el macho y la hembra se genera la continuidad de la especie. Entre el cerebro y la piel se alimenta el sistema nervioso. Entre la noche y el día aparece el rocío. Entre las flores y las abejas el polen. Entre el hombre y la tierra la cosecha. Entre el amor de la pareja o el amor de la pareja de los animales. Entre la convivencia y los fluidos químicos. Entre la leche y el cacao, una buena taza de chocolate, ¿sí? O sea, si quieres alimentar tu vida de complementariedades, aprende a respirar lo diverso, los cítricos, lo dulce, lo amargo. Utiliza el agua como ritual, en la alimentación, ¿no? En el sexo, en el baño. Pisa el rocío de la mañana pensando en que la energía del centro del planeta es una energía pura y que se transmite su equilibrio. Y se prende el fuego y disfruta de un buen baile, ¿no? Oigan, ahí tienen ustedes las complementariedades que uno tiene que darle a su vida. Verán, van con estos 3 principios: relacionalidad, correspondencia y complementariedad. Que es bien interesante el tema que nosotros deberíamos ir no solamente aprendiéndolo, sino también aplicándolo. Luego viene el principio de la reciprocidad. Y aquí podemos decir que ese es un principio de un actuar, ¿ya? En el actuar entre pares debe formarse un bucle. ¿Sí saben lo que es un bucle, no? Es una retroacción, ¿ya? El que da debe recibir y el que recibe debe dar, ¿sí? Manos que dan, reciben, decían nuestros padres. Los recuerdos no son tan lejanos en el comportamiento comunitario. En la cosecha se compartía lo del uno con lo del otro y no se le llamaba sistema económico. No necesariamente, ¿no? El de compartir. Y todos comían. Ojo, ese era el concepto. Los abuelos compartían la enseñanza con los hijos respetaban a sus padres. Ahí está una reciprocidad. El fuego daba su calor, la familia se sentaba alrededor del fuego. Ahí está la reciprocidad. Se daba maíz a las gallinas, ellas nos daban huevos. Ahí está la reciprocidad, ¿sí? Se sembraba semillas y la tierra nos daba sus frutos. Listo, reciprocidad. Antes de entrar en un capitalismo absorbente, nosotros respetábamos los ciclos de la naturaleza y la naturaleza nos entregaba alimentos saludables. Reciprocidad por respetar ciclos, ¿sí? Los anfitriones no invitan. Todos los invitados llevan porciones para compartir con los otros. Reciprocidad. Claro, ¿no? Ahora nos acostumbramos mucho al tema de que yo invito. Machismo. Yo invito y tú te dejas invitar. Algún rato. Las mujeres, no, deja nomás, yo también invito. Qué chévere, pero me siento mal porque me estés invitando. Aguanten. No, eso no es pensamiento comunitario. En el pensamiento comunitario, todos dan y todos reciben. Entonces, ahí se entabla desde el principio una muy buena relación, ¿sí? El planeta nos entregaba un hábitat, nos entrega un hábitat puro.
al que nosotros denominamos Pachamama, y es la Pachamama la que nos sostiene. Reciprocidad. Por favor, introduzcamos en nuestra vida el tema de reciprocidad. No esperemos siempre que nos den. También uno tiene que dar. También uno tiene que estar ahí, dando. Me gusta mucho este pensamiento de la reciprocidad. Y si ustedes algún rato me preguntan, oiga, ¿y cómo es el tema de la economía comunitaria por acá? Que no está puesta sobre el tapete. Porque pensamos que es una economía primitiva, ¿no es verdad? Seguramente aquí nosotros diríamos sí. O sea, nosotros deberíamos trabajar siempre pensando en nosotros, ¿no es verdad? Porque, aguanten, si tengo pensamiento comunitario, los otros también podrían trabajar para mí, ¿sí? Ese es el concepto. Y por eso me encanta mucho el tema de trabajar en red. Verán, cuando uno trabaja en red, y por eso acá en Yura Complexus tenemos una red, ¿no? Cuando uno trabaja en red, no se dice, oye, te voy a dar trabajo. No. Creamos los argumentos, creamos los fundamentos, creamos algunas ideas, algunos proyectos, y la persona que quiera incluirse en el trabajo de la red dice, mire, ¿y cómo hacemos para hacer un trabajo comunitario? Es decir, yo trabajo, tú trabajas, y cuando haya ganancias, nos repartimos las ganancias por igual. Entonces yo no tengo obligación de contratar a nadie. O sea, no tenemos obligación de tener nosotros un empleado que me diga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú me tienes que pagar cada mes, tanta cosa. No tenemos. Aquí se impulsa el trabajo entre todos. Entonces, yo quiero hacer una publicación de la revista de la red, ¿no es cierto? Y resulta que digo, sí, muy bien, o sea, ¿cómo hacemos un comunitario? Entonces, hay una persona que por ahí está trabajando, haciendo sus contactos, ¿no es verdad? Y me dice, sí, ¿sabes qué? Ya hice los contactos y podemos nosotros hacer esta publicación. Ah, qué bueno, ya. ¿Y cuál es el tema? Mira, te voy a mandar 10 artículos, ¿no es cierto? Tú haces la revisión, yo hago el contacto comercial, tú haces el tema de estilos, del tema de antiplagio. Yo por acá me voy a encargar en cambio de hacer un poquito de manejar para que asomen los artículos. Voy a organizar un congreso. Ya, chévere. Y después, al finalizar todo el proceso, decimos, así, ¿y hubo ganancias? Sí hubo ganancias. ¿Y cuánto te queda? Tanto, chévere. Cada quien trabajó y hace su trabajo comunitario, ¿sí? Es la idea, por favor. Aquí siempre será bueno y bienvenido el tema de que la reciprocidad significa que nosotros debemos aprender a dar y recibir, ¿sí? Cuarto principio, ¿no? ¿Sí? El quinto principio es la ciclicidad. Entonces, la ciclicidad es algo que nosotros deberíamos entenderlo como una especie de movimiento rejuvenecedor, digo yo así, ¿no es cierto? Para el ser humano andino, ¿no? Todo vive en el aquí y ahora. Ese es el primer contexto. Por lo que no habrá que preocuparse por el pasado ni por el futuro, ¿sí? Es el aquí y ahora. El planeta forma un ciclo alrededor del Sol impulsado por la energía que deviene del universo y aquella que deviene de su núcleo. Lo animal se convertirá en lo mineral en vegetal, lo vegetal en animal, en un gran proceso de transformación de energías. El Sami de la vida, que era la energía, por eso ustedes del Sami, ¿sí? Es contextualizado como aquella energía sutil que se renueva día a día como complemento de la hucha de las actividades diarias, ¿sí? El Sami lo obtenemos al realizar actividades que no tienen valor económico. Por favor, actividades que no tienen valor económico. Es decir, a ver, ¿y cómo yo manejo el tema de la energía? ¿No? Simplemente con saberes. Hay que saber dormir, hay que saber caminar, hay que saber respirar, hay que saber escuchar, hay que saber hablar, hay que saber amar. Las personas se curan cuando limpian su cuerpo. Y eso va con el tema de los saberes, por favor. Y ahí precisamente va el tema de la ciclicidad. Porque en el tema de la ciclicidad, nosotros deberíamos entender
que precisamente un buen dormir significa un buen despertar, y eso es cíclico. Un buen caminar significa un buen descansar, y eso es cíclico. Un buen respirar significa que nosotros cada cierto tiempo lo estamos haciendo, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y eso nos da vida, y eso es cíclico, ¿sí? Y tenemos nosotros una serie de contextos que debemos saber apreciarlos. El otro día leía un artículo que decía, no, pues que como todo es cíclico, ¿no? Todo es cíclico. La enfermedad es cíclica. A ver, la enfermedad es cíclica. ¿Cómo es eso que la enfermedad es cíclica? Claro, tiene su ciclo. Y suena crudo, ¿no? O te curas o te mueres, pero se cierra el ciclo. Ah, ya, sí, tienes razón. Es cíclica, ¿sí? Entonces, si no quieres, si uno puede hacer algo para mejorar un poquito el estado de salud, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va el tema de que nosotros deberíamos entrar nuevamente en contacto con la naturaleza a través de estos principios que por ahí se les está dejando. Y qué importante que empecemos a realizar estas apreciaciones, porque de repente por ahí nosotros vamos a precisamente a entender el por qué las cosas simples a nosotros nos pueden llevar a obtener un determinado bienestar, que es lo importante. Saber comer. Hay que comer los alimentos de la época y del lugar, ¿no? En el verano, si es que hay tomates, lechuga, calabaza, berenjena, pimiento, zanahoria, espinacas. En invierno, el ajo, el apio, la cebolla, las espinacas, las habas, la lechuga, ¿no? Oigan, comamos lo que nos da la naturaleza. Y no hagamos que los procesos cíclicos se aceleren, ¿no? Porque de repente ahora estamos muy acostumbrados a hacer eso. Inyectamos hormonas, ponemos fertilizantes y hacemos una serie de cosas que hacemos que nuestros alimentos vengan ya con esos químicos que no sabemos si eran buenos o si eran malos, ¿cierto? Saber comer significa comer los alimentos de la época y del lugar, ¿no es cierto? Ese es uno de los temas. Saber beber. O sea, hay que disfrutar y tomar agua en su estado natural, como el agua de la lluvia, ¿no? Tras una tormenta el ambiente deja de estar cargado y se regula la temperatura al reducir toda la carga negativa en el aire. Además de respirar un aire de mejor calidad, eliminamos nosotros tensiones, dolores de cabeza, malestar y cansancio cuando tomas agua natural. Es normal sentirse relajado. Por favor, tomar agua. Saber danzar. La gran interacción de las especies deviene de los movimientos corporales. Por favor, ese es el gran tema. Los sonidos de la naturaleza denotaron su origen. Más tarde, su acompañamiento con las palmas, el choque de los pies, los gritos, la armonía que nace al juntar el sonido de los 4 elementos y, consecuentemente, el desborde de energía cristalizado en la danza. No hay mejor danza que la del aleteo del colibrí, más de 70 veces por segundo, ¿no? En su relación con el néctar de una flor, pues absorbe su alimento sin dañarla. Miren, qué interesante el tema de saber danzar, ¿verdad? Es decir, interactuar con la naturaleza. Saber dormir. Hay que dormir conciliando el sueño en una parte de la noche y en una parte del día, pues son diferentes las energías que se desprenden de cada ciclo. Y el subconsciente lo interpreta como los periodos en los que el cuerpo debe tener descanso. Según el movimiento del planeta y la localización en la que uno se encuentre, habrá que seguir el siguiente consejo. Si estás en el hemisferio norte, la mejor orientación para dormir es con la cabeza apuntando hacia el sur o el este. Y si estás en el hemisferio sur, la cabeza debe descansar hacia el norte, oeste. Acuérdense de los contextos energéticos, ¿no? Saber trabajar, hay que valorizar el trabajo. En el mundo occidental se limita a lo económico, a los esclavos, a la compraventa y a la dignidad. En el mundo andino el trabajo es un fin comunitario, en sí es plenitud existencial, celebración de la vida y comunión con la Pachamama. La tierra es fuente de vida, por lo que trabajarla es su culto y la chakra, por favor, su templo, ¿sí? Y ahí ustedes tendrán una serie de otros saberes que se maneja por acá por el pensamiento andino, como es el saber meditar, el saber pensar, el saber escuchar, el saber hablar bien, el saber soñar,
el saber caminar. Y una serie de saberes que son bastante simples, pero que de repente empiezan a nutrir nuestra vida, porque seguramente cuando nosotros hacemos que estos temas de saberes se conviertan en una acción diaria, nuestro cuerpo va a asimilar ese comportamiento que nosotros tenemos, y seguramente dentro del contexto de ese comportamiento, posiblemente esos simbolismos que hablábamos al inicio de este conversatorio, no solamente van a tener la idea de un símbolo, sino el hecho de que en la realidad nosotros podríamos empezar a actuar como esos pueblos andinos. Por favor, no sé si hoy por hoy el pensamiento ancestral sea muy comprendido, el pensamiento ancestral andino. Creo que uno de los grandes temas tendría que ver precisamente con esto. Nosotros deberíamos crear una especie de cátedra, que puede ser inclusive una cátedra de estilos de vida, ¿no? ¿Sí? Por favor, que podría ser una cátedra de estilos de vida, que podría ser una cátedra de cuáles son los elementos sobre los cuales nosotros podemos enarbolar nuestra vida, qué acciones tengo que hacer, para no llamarle con terminología de afuera, sino con términos propios. Nosotros visitamos un volcán, nosotros visitamos un río, una cascada, ¿no es cierto? Y de repente creemos que eso es algo sobrenatural, cuando era común y corriente que lo hagamos siempre. Y cuando le nutrimos a nuestra vida de todas aquellas dimensiones que no sean solamente académicas, sin querer dejar de lado el tema académico, sino más bien tratar de complementarlo y salirnos un poquito de ese día a día que tenemos e ir buscando atrás de la naturaleza aquellos elementos que puedan nutrir mejor nuestra vida, seguramente nosotros vamos a tratar de alcanzar mejores resultados, no solamente en temas de salud, sino también en temas de comprensiones, en temas de visualizar cómo quiero que mi relacionalidad empuje precisamente mis actuares, atrás de entender cómo nosotros debemos actuar con respecto a esos sentidos de propiedad privada que tenemos hoy por hoy y que hacen que nosotros seamos muy individualistas, y cómo implementar en algún rato, en algún momento, una economía comunitaria. Acuérdense ustedes que de todo tipo de economía nos han hablado. Hay economía capitalista, hay el neoliberalismo. Ahora nos hablaba Rifkin, acuérdense ustedes, de la economía del hidrógeno. Nos habla de una serie de contextos que a manera teórica suena bonito. Sería interesantísimo todo el tema. Pero acordémonos que nosotros tenemos un periodo de vida bastante corto aquí en el planeta, ¿no? ¿Sí? O sea, nuestra vida es apenas un ilusorio como seres humanos, y que de repente no habrá una felicidad más grande que sentir que en ese contexto comunitario en el cual nosotros nos desenvolvemos, nosotros ponemos un granito de arena precisamente para tratar de que la comunidad sea uno de los pensamientos no políticos, sino uno de los pensamientos de actuar individual que nos lleve precisamente a alcanzar mejores días. Bueno, esta es la reflexión del día de hoy, la charla del día de hoy. Agradezco mucho por su atención. Hasta luego.